Hola, soy Rubén Herranz y voy a hablarles sobre la terminología de un grupo discriminado, las personas mayores. Sabemos perfectamente que los términos ni son estáticos ni son neutros. Cuando estudiamos a un determinado grupo de población, debemos de analizar pues, cuál es el término utilizado para referirse a este colectivo y cuál es la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo este término. Sobre todo cuando estamos hablando de un grupo que es susceptible de sufrir algún tipo de discriminación, como es el caso de las personas mayores. Los objetivos, por tanto, de este pequeño estudio es ver qué términos son los utilizados en lengua española de España para designar a las personas mayores de 65 años. Por cierto, edadismo es un término que recientemente acaba de ser aprobado por el diccionario de la Real Academia. En concreto, edadismo es, en la última edición del diccionario de la Real Academia, la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Si analizamos en el mismo diccionario de la Real Academia los conceptos de persona mayor frente al de viejo vieja o anciano anciana o abuelo abuela, nos encontramos que aquel que tiene una mayor concepción neutra, y no solo neutra, sino un mayor significado positivo, es el de persona mayor. Frente a esto encontramos estos otros términos que suelen utilizarse o que pueden utilizarse de forma peyorativa o incluso de forma errónea, pues en muchas ocasiones llamamos, por ejemplo, abuelo o abuela a aquella persona que no tiene nietos. Normalmente esto es descrito como un concepto vulgar y despreciativo hacia las personas mayores. Considerarlos abuelos sin que lo sean. En el ámbito académico encontramos que persona mayor también es el término más utilizado y el término más aceptado, aunque hay algún autor que cree que lo mejor es directamente decir persona mayor de 65 años, pero que entiende que se utilice por una cuestión de economía lingüística, directamente persona mayor. Sin embargo, son rechazados de plano términos como viejo, vieja, persona de la tercera edad o abuelo o abuela. Además, el término tercera edad es rechazado porque es un término que responde a una división por edades que hoy en día pues ya no es aceptada. Incluso lo ponen en contraposición con el término cuarta edad, que se comienza también a utilizar en algunos ámbitos, también referido a las personas mayores, con lo cual tercera edad no sería un término completo para designar a las personas mayores. En el ámbito gerontológico encontramos que también persona mayor es el término más aceptado y preferido, aunque también encontramos otros como persona de edad avanzada o personas mayores. Sin embargo, son fuertemente rechazados tanto el término viejo vieja como anciano o anciana como el de persona dependiente, sobre todo por entender que son conceptos prejuiciosos que de ninguna forma abarcan a la mayoría de las personas mayores. Por ejemplo, dependiente. Hay personas mayores que son dependientes, pero no todas las personas mayores son dependientes, solo son dependientes aquellas que no se valen por sí mismos, y además hay personas dependientes que para nada son personas mayores, que incluso son personas muy jóvenes, con lo cual son conceptos que no definen a este colectivo y que incluso pueden perjudicarle. Desde el ámbito jurídico, también el concepto que más se utiliza es persona mayor. Sin embargo, en el mundo jurídico a veces se utiliza tercera edad. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues probablemente porque la Constitución española, la actual Constitución, la Constitución de 1978, habla de tercera edad, que bien, si bien hoy en día es un término que no se utilizaría, sí es un término que está ahí reflejado en la Constitución y por eso todavía se continúa utilizando en cierta medida. No lo suele utilizar nunca la Administración, tampoco lo utiliza la doctrina, pero todavía en el ámbito jurisprudencial, en el ámbito de los tribunales, se utiliza en alguna ocasión.
Se ha dejado de utilizar claramente el término anciano o anciana, aunque en el derecho penal en ocasiones hay doctrina que lo relaciona con una persona mayor, pero con una persona mayor que tiene unas determinadas características, que tiene gran debilidad o que se encuentra en una situación de inferioridad y por tanto no define en absoluto al colectivo de las personas mayores en general. En el ámbito laboral sí hay ciertas particularidades. Hay términos un tanto confusos. Se habla de trabajadores o trabajadoras de edad, de más edad, de edad avanzada, trabajadores, trabajadoras maduros o maduras, trabajadores mayores, y no queda claro a qué edad se están refiriendo. Sin duda esto es motivado por las particularidades del ámbito laboral, ¿no? Que tiene una frontera tradicional también muy clara, muy fuerte, que es los 65 años o la edad de jubilación en un momento determinado. Y a veces utiliza estos conceptos porque se refiere a las personas que están en torno a esa edad de jubilación, que no han llegado o que bien la han superado, pero no por muchos años. Y entonces utiliza estos conceptos que no están muy claros a qué edad se refieren y que no serían exactamente equivalentes al de persona mayor, pero serían unos términos aproximados. Las propias personas mayores también se les ha preguntado en distintos estudios qué término prefieren. Un estudio europeo en profundidad que se realizó a personas mayores en el ámbito de la Unión Europea preguntándoles qué era con el término que se sentían más identificados, claramente era el término personas mayores con el que se sentían más identificados. En algunos países europeos también como segunda o tercera opción aparecía ciudadanos o ciudadanas de la tercera edad, pero haciendo siempre hincapié en el concepto más de ciudadanos que de la tercera edad. Y con el término que no se sienten identificados y que incluso consideran es discriminatorio es el término ancianos o ancianas. Podemos llegar, por tanto, a algunas conclusiones. Que el término personas mayores es el concepto más positivo y aquel que es más neutro y que tiene un significado más cronológico y no peyorativo hacia las personas de más de 65 años. También es un concepto que se utiliza más por cuestiones relacionadas con el género. Sin embargo, el término tercera edad cada vez es menos utilizado y se basa en una conceptualización muy discutible de las personas mayores, pero es cierto que en el ámbito jurídico español pues tiene una cierta tradición jurídica que sin embargo se va perdiendo poco a poco, pero que permanece ahí en nuestro actual texto constitucional. Sin embargo, otros términos como ancianos, ancianas, viejos, viejas, incluso el término abuelo o abuela referido a aquellas personas que no tienen nietos, pues son vistos como términos peyorativos, términos edadistas, términos discriminatorios hacia estas personas que se recomienda en todo caso no utilizar. Muchas gracias.